Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. QU Copyright y Lucius Superíndice 3N tenerlos de vuelta por AQU, listos para una nueva dosis de información Superíndice 3N, chismes y sobre todo, muchas sorpresas. Hoy preparo un rense porque les traemos una bomba a Lil y Esla que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Asu como lo oyen. Vamos a desgranar una noticia que es sacudiendo los cimientos del mundo del espectáculo, una noticia que nos ha dejado a todos boquiabiertos y con muchísimas preguntas. Pero antes de que entremos en materia, necesito pedirles un favor enorme. Si son nuevos por AQU y les gusta estar al tanto de todas las novedades, los chismes jugosos y las exclusivas del mundo de las celebridades, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita, a su YouTube les avisaru cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se querrán perder nada. Ahora preparad las palomitas, poned el telu copyright fono en silencio y acomodaos bien, porque vamos a sumergirnos en esta historia que tiene ese giros que una montau más menos a rusa. Como saben, tanto Alil como Esla son dos figuras prominentes en el panorama turco. Alil, con su mirada penetrante y su talento innegable para la actuación Superíndice 3N, ha conquistado los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Sus novelas son uno con diéresis copyright sito arrollador, y cada aparicio Superíndice 3N suya en público genera una auto-copyright tica locura. Por otro lado, tenemos a Esla, la reina de la canción Superíndice 3N turca, una voz prodigiosa que emociona y llega al alma. Sus canciones son himnos generacionales, y su estilo único la han convertido en un icono de la moda y la cultura. Ambos por separado son gigantes. Dos fuerzas de la naturaleza que han alcanzado la cima del con diéresis copyright sito por su propio copyright rito. Pero ¿qué copyright pasa cuando juntamos a estos dos titanes? ¿Qué copyright clase de explosión Superíndice 3N creativa podemos esperar? Pues bien, la respuesta, mis queridos amigos, es mucho ese sorprendente de lo que imaginamos. Durante semanas hemos estado recibiendo pistas, rumores y más menos ales confusas que apuntaban a una posible colaboración Superíndice 3N entre Alil y Esla. Algunos de que estaban trabajando en una nueva serie, otros que iban a grabar un dueto musical, y otros aventurados incluso llegaron a sugerir que estaban iniciando una relación Superíndice 3N sentimental. Pero la verdad, como suele ocurrir, era mucho ese extrao más menos inesperada. La bomba, la noticia que nadie vio venir, es que Alil y Esla estuvieron escribiendo un libro juntos. Lo habu copyright y soudo bien. Un libro. No una novela, no una canción Superíndice 3N, sino un libro. Juntos. Su copyright que muchos estaru copyright is pensando, un libro. ¿En serio? ¿De qué copyright diablos va a tratar un libro escrito por un actor y una cantante? Pues bien, AQU es donde la cosa se pone a ese interesante. Según fuentes cercanas a ambos artistas, el libro será una autobiografía conjunta, una especie de conversación Superíndice 3N íntima y reveladora en la que Alil y Esla compartiru, sus experiencias de vida, sus luchas, su con diéresis copyright sitos y sus fracasos. Pero no se trata solo de una simple recopilación Superíndice 3N de anu copyright dotas. El libro al parecer también copyright N abordaru temas mucho ese profundos y controvertidos, como la presión Superíndice 3N de la fama, la soledad, la salud mental y la búsqueda de la felicidad. Alil y Esla, según nos han contado, quieren utilizar este libro como una plataforma para inspirar a sus fans y para transmitir un mensaje de esperanza y resiliencia. Imaginen por un momento lo que esto significa. Dos personas completamente diferentes, provenientes de mundos distintos, uniendo sus voces para contar una historia como N. Dos almas creativas desnudándose ante el público, compartiendo sus miedos y sus más menos os. Es algo realmente emocionante y sin precedentes. Por supuesto, la noticia ha generado todo tipo de reacciones. Algunos fans estuvieron Superíndice 3 ricos ante la idea de poder conocer ese a fondo a sus ídolos. Otros en cambio se muestran copyrighticos y se preguntan si Alil y Esla realmente tienen algo interesante que contar. Y luego estuvieron los que simplemente no entienden nada y creen que todo esto es una estrategia de marketing para promocionar otro proyecto.
Pero mu se ayuda de las especulaciones y las opiniones divididas, lo cierto es que el libro de Alil y Slaya es un fenus superíndice 3 meno medio tico. Todos los medios de comunicación superíndice 3n estu, n hablando de ello, y las redes sociales estud, n que arden con comentarios y debates. Y no es para menos. Estamos ante un evento cultural de gran magnitud, un hito que marcaru un antes y un después copyright, es en la carrera de ambos artistas. Ahora bien, la pregunta del Miyu superíndice 3n es ¿cuándo podremos leer este libro? Pues bien, la fecha de lanzamiento aún no estuvo confirmada, pero se rumorea que podrá ser a finales de este o más menos o a principios del superíndice 3 simo. Lo que sabemos es que el libro será publicado por una de las editoriales mundes e importantes de Turquía y que se espera que sea traducido a varios idiomas. Mientras tanto, solo nos queda esperar pacientemente y seguir atentos a todas las novedades que vayan surgiendo. Estaremos aquí, como siempre, para manteneros informados de todo lo que acontezca en torno a este proyecto tan ambicioso y sorprendente. Y hablando de estar atentos, quiero aprovechar este momento para recordaros que en nuestro canal encontraru copyright y muchísimos vídeos con noticias, chismes y exclusivas sobre vuestros artistas favoritos. Asu que no dudo copyright y en explorar nuestro contenido y descubrir todo lo que tenemos para ofreceros. Bueno, llegamos al final de este vídeo explosivo. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo al desentrau más menos esta noticia bomba sobre Alil y Esla. Recapitulando, la gran sorpresa es que estos dos talentos n uniendo fuerzas para escribir un libro autobiográfico conjunto, una obra que promete ser un tema, reveladora e inspiradora. Un proyecto que sin duda daru mucho de copyright hablar y que marcaru un antes y un después copyright es en la carrera de ambos artistas. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber estado aquí conmigo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y trayu copyright dándoles las últimas novedades del mundo del espectáculo. Ahora me gustaría saber qué copyright opinan ustedes de esta noticia. ¿Estud emocionados por leer el libro de Alil y Esla? ¿Qué copyright temas les gustaría que abordaran en su autobiografía? ¿Creen que esta colaboración superíndice 3n serú uno con diéresis copyright sito o un fracaso? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un buen me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el superíndice 3 simo vídeo. Hasta la superíndice 3 sima. Pero esperen. Antes de despedirnos definitivamente vamos a profundizar aún en esta jugosa noticia. Porque su copyright que os is muriendo de curiosidad por saber ese detalle sobre este libro. Y creedme, la información superíndice 3n que hemos recopilado es aún ese sorprendente de lo que podríais imaginar. Para empezar, vamos a hablar un poco sobre la dinámica de trabajo entre Alil y Esla. Al parecer, ambos artistas estuvieron trabajando en estrecha colaboración superíndice 3n en cada etapa del proceso creativo. Desde la lluvia de ideas inicial hasta la redacción superíndice 3n final, Alil y Esla estuvieron aportando sus propias perspectivas y experiencias para crear un relato autocopyrighttico y conmovedor. Una fuente cercana al proyecto nos ha revelado que Alil y Esla se reúnen varias veces por semana para discutir ideas, revisar borradores y compartir copyright notas personales. Estas sesiones de trabajo, al parecer, son muy intensas y emocionales, ya que ambos artistas se estuvieron abriendo como nunca antes lo habían hecho. Es fascinante verlos trabajar juntos, nos cuenta nuestra fuente. Hay una química increíble entre ellos. Se complementan a la perfección superíndice 3n. Alil es ese introspectivo y reflexivo, mientras que Esla es ese extrovertida y apasionada. Pero ambos comparten una profunda sensibilidad y una gran pasión superíndice 3n por contar historias. Pero, ¿qué copyright tipo de historias podemos esperar encontrar en este libro? Bueno, según lo que hemos podido averiguar, Alil y Esla van a abordar una amplia gama de temas, desde sus humildes comienzos hasta su ascenso a la fama, pasando por sus relaciones personales,
sus desafíos profesionales y sus reflexiones sobre la vida y el amor. Alil, por ejemplo, hablaru sobre sus primeros aún más menosos en un pequeño más menoso pueblo de Turcúa, sobre sus sueños más menosos de convertirse en actor y sobre las dificultades que tuvo que superar para alcanzar su meta. También copyright en compartiru detalles sobre sus papeles mundes emblemáticos, sobre sus experiencias en el set de rodaje y sobre la relación superíndice 3N con sus compau más menoseros de trabajo. Esla por su parte hablaru sobre su pasión superíndice 3N por la música desde una edad temprana, sobre sus influencias musicales, sobre el proceso creativo de sus canciones y sobre la importancia de la autoexpresión superíndice 3N. También copyright en abordaru temas como el feminismo, la igualdad de género copyright nero y la lucha contra la discriminación superíndice 3N. Pero quizu ese lo mun ese interesante de todo es que Alil y Esla también copyright N van a hablar abiertamente sobre sus problemas de salud mental. Ambos artistas han lidiado con la ansiedad y la depresión superíndice 3N en diferentes momentos de sus vidas, y quieren compartir sus experiencias para ayudar a otras personas que N pasando por situaciones similares. Alil y Esla creen que es importante romper el estigma que rodea a la salud mental, nos explica nuestra fuente. Quieren que sus fans sepan que no N solos, que es normal sentirse mal y que buscar ayuda es un signo de fortaleza, no de debilidad. Además de abordar temas serios y profundos, el libro también copyright en estarud lleno de copyright totas divertidas y curiosidades sobre la vida de Alil y Esla. Por ejemplo, Alil contaru CU superíndice 3mo fue su primer casting, CU les son sus rituales antes de salir al escenario y CU les son sus hobbies favoritos. Esla, por su parte, revelaru CU les son sus artistas favoritos, CU L es su plato de comida preferido y CU les son sus lugares favoritos del mundo. Y por supuesto, el libro también copyright N incluiru fotografías exclusivas de Alil y Esla, tanto de su vida personal como de su carrera profesional. Veremos imágenes de su infancia, de sus viajes, de sus conciertos y de sus rodajes. Será una oportunidad única para conocer a fondo a estos dos artistas tan queridos por el público. Pero la pregunta que todos se N haciendo es, ¿habrá alguna revelación superíndice 3N sorprendente en el libro? ¿Contaru N Alil y Esla algún secreto que nunca antes hayan revelado? Bueno, no podemos prometer nada, pero lo que podemos decirles es que este libro va a ser una lectura obligada para todos los fans de Alil y Esla, y para todos aquellos que copyright N interesados en conocer la verdad de True, ese de la fama y el glamour. Ahora bien, volviendo al tema del lanzamiento del libro, la editorial encargada de publicarlo preparando una campaña más menos de promoción superíndice 3N a lo grande. Se espera que Alil y Esla realicen una gira por varias ciudades de Turcúa y de otros países para presentar el libro y para conocer a sus fans. También copyright en ese prevu copyright que concedan entrevistas a los principales medios de comunicación superíndice 3N y que participen en programas de televisión superíndice 3N y radio. Y hablando de televisión superíndice 3N, se rumorea que una importante plataforma de streaming interesada en adaptar el libro de Alil y Esla en una serie documental. Si este proyecto se concreta, será una oportunidad increíble para llevar la historia de Alil y Esla a un público aún de ese amplio. En resumen, el libro de Alil y Esla es mucho ese que una simple autobiografía conjunta. Es un proyecto ambicioso y sorprendente que promete ser un timo, revelador e inspirador. Un libro que sin duda dará mucho de copyright hablar y que marcará un antes y un después copyright ese en la carrera de ambos artistas. Así que ya lo sabéis, manteneos atentos a nuestro canal, porque seguiremos informando sobre todas las novedades que vayan surgiendo en torno a este proyecto tan emocionante. Y no olvidéis dejar vuestros comentarios abajo, porque nos encanta saber vuestra opinión superíndice 3N. Gracias por estar au. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, la vida es un libro lleno de sorpresas.